compartir con vosotros las reflexiones que he preparado. Yo tuve un gran profesor en el seminario, justo en primero de teología, cuando vuestro obispo me daba clases. Antonio fue mi profesor de teología de la revelación y de la fe. Y teníamos un profesor en Sagrada Escritura, un franciscano más que brillante, que murió muy joven de leucemia, con 44 años, Victoriano Casas, que decía que para no tener problemas, lo mejor era declarar la mercancía en la aduana. Entonces, yo antes de hablaros voy a declarar mi mercancía en la aduana. Uno es hijo de su historia, de sus experiencias, de su recorrido. Para que filtréis, relativicéis o hagáis la hermenéutica que consideréis conveniente de mis palabras, yo os digo 4 cositas muy rápidas de mi biografía personal. Yo tuve el regalo de Dios de ir a un colegio de franciscanos capuchinos y soy de los que beso por donde pasen mis capuchinos. Y para mí el cristianismo que mamé de pequeño, muy influido por la conciencia social de mis padres y por la parroquia en la que yo crecí, también estuvo muy influido por lo que yo mamé de San Francisco de Asís en mi colegio. Soy fruto del seminario que yo viví. Yo viví en comunidades de barrio, en concreto en un barrio de Madrid cerca de lo que era el barrio de Campamento antes y sigue hoy. Lo que pasa es que ya la mayoría de los cuarteles están abandonados o desmantelados, donde la droga pegaba muy duro. Yo recuerdo que por aquella época llevaba unas pintas que a mí me paraban en la calle porque creían que yo era el camello que vendía la droga. Yo entonces tenía pelo, os doy la palabra de honor que tenía pelo. Luego mi vida ha estado vinculada académicamente como alumno y profesor a la Universidad Pontificia Comillas durante más de 20 años. Y mamar San Ignacio de Loyola pues también me ha influido. Y luego tuve la suerte de tener un director espiritual que me ayudó a leer a Santa Teresa de Jesús y a Carlos de Foucault. Entonces, yo os hablo desde ahí. La mala síntesis o la buena síntesis que haya hecho, yo no soy quien para juzgarla. Y no desgrava tampoco, no desgrava. Y también mi vida como cura, ahora en abril hará 32 años que me ordenaron cura, ha estado muy vinculada a Cáritas parroquiales, y actualmente yo trabajo como voluntario en el Centro de Tratamiento de Adicciones de Cáritas Madrid. Tenemos ahí un centro grande por el cual pasan 1000 y pico personas al mes con todo tipo de adicciones, desde las químicas, las sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Este es un poco el itinerario que yo os propongo. Yo no voy a tratar con la misma extensión todos los puntos, pero sí creo que en alguno de los puntos es bueno recordar alguna cosa, aunque sea como un flash, ¿no? Sobre todo quiero centrarme en el 4 y en el 5, pero el 3 para mí será el núcleo de la exposición. Y quiero hacerlo teniendo en cuenta varias cosas. La primera, yo creo que los pobres y el dolor de los pobres son la banda sonora de la cruz de Cristo. Si la cruz de Cristo fuese una película y tuviéramos que ponerle una banda sonora, la banda sonora de la cruz de Cristo para mí es el dolor de los pobres. Y ese dolor de los pobres, al menos en mi vida, siempre ha sido como un despertador, que me ha despertado y me ha cuestionado. Me ha cuestionado quién soy, qué hago, pero también me ha cuestionado en qué Dios creo, o cómo es el Dios de Jesucristo con el que yo siento que me he encontrado en la vida. Recordar aquello que decía ese teólogo, dice, yo tengo la experiencia de que hay una presencia en mi vida y desde entonces la he ido buscando. Para mí esa presencia de Dios en mi vida ha sido siempre mediada por el dolor de los pobres. Y que ante ese dolor, permanecer impasible, frío o de brazos cruzados sería una auténtica miseria humana y una auténtica blasfemia cristiana. Así yo lo experimento y lo vivo. Y creo que la respuesta que tenemos que dar a este tema, a ese grito de los pobres que teje la realidad social en la que vivimos, requiere una respuesta personal. No me refiero ya en el sentido de la autonomía del individuo propia de la filosofía moderna que nace de la Ilustración. Me refiero a la respuesta personal de alguien que se encuentra con Cristo,
que tiene la experiencia mística de encontrarse con Cristo en las mayores honduras de su existencia y que desde ahí tiene la experiencia de la vida teologal, pero no como un añadido a la vida, sino como decía el grandísimo Juan Martín Velasco, la vida de fe no es la fe un apellido a la vida. La vida de fe es una manera de vivir la vida. Es una manera que configura toda la existencia. Y que los que creemos en Cristo y nos sentimos, afortunadamente, como Santa Teresa, hija de la Iglesia, nos sentimos todos hijos e hijas de la Iglesia, tenemos que dar la respuesta también como Iglesia. Pero ninguno de nosotros, por el hecho de ser cura o estar en Cáritas, deja de ser ciudadano. Hay muchas cosas en la vida que son optativas, pero la ciudadanía no. Uno no se puede levantar por la mañana y decir, hoy he decidido no ser ciudadano. Esa cosa todavía no la han inventado. Y por lo tanto nosotros como ciudadanos, todos portamos un papelito con un número, ¿verdad?, que nos identifica ante Papá Estado, pues como ciudadanos también tenemos que dar una respuesta. Y una respuesta que yo ya os cito a Kant, pero podía haber citado a mi admiradísimo Metz, Johann Baptist Metz, cuando él hablaba de la originalidad de la experiencia escatológica de la fe. Porque no estamos llamados a escuchar el grito de los pobres con cualquier oído. Estamos llamados a escucharles con los oídos de Dios. Y no estamos llamados a responderles con cualquier amor. Estamos llamados a responderles con la experiencia del amor de Dios. Y no estamos llamados a acogerlos o a verlos con cualquier ojo o con cualquier mano, sino que nuestros ojos y nuestras manos tienen que ser los ojos y las manos de Dios. Nuestra respuesta, si verdaderamente tenemos la experiencia de la vida teologal, la respuesta al dolor de los pobres tiene que ser una respuesta teologal. Y esa respuesta pasa por esa dimensión escatológica que luego yo trataré de aplicar a un par de cosillas. Vamos a aproximarnos rápidamente al mundo de los pobres. Normalmente la gente dice, un pobre es quien no tiene cosas. Yo me siento muy feliz de no tener ciertas cosas. Yo cada vez soy en esto más de Sócrates, ¿no? A mí me gusta andar y me gusta ir a los sitios caminando. Hay días que me hago en Madrid 15, 16, 17 kilómetros a pata. Y yo paso por las tiendas y soy como Sócrates. Y me imagino que muchos de vosotros, de vosotras igual, que dice uno, Señor, gracias a ti, cuántas cosas no necesito. Pero los pobres son mucho más que eso. La vulnerabilidad no es solo material. Es la vulnerabilidad de sentir que no vales, o de sentir que si vales es siempre como instrumento o herramienta puesta al servicio de otra cosa o de otros. Es el sentimiento de que contigo no cuentan, de que tú estás al margen, que eres como ese jugador de fútbol que siempre está calentando el banquillo, pero que nunca sales a jugar. Que eres como aquellos que decíamos de broma cuando éramos chavales, al que jugaba mal, decimos, vale, tú aquí para darle sombra al botijo. El pobre es aquel que no tiene futuro. Mira, a mí si mañana se me rompen las gafas, sé que gracias a Dios tengo dinero para comprarme otras. Hay gente que sabe que como hoy se le rompan las gafas, mañana no ve. Mañana no ve. Es la gente que siente que las decisiones autónomas que podemos tomar muchos, ellos no las pueden tomar. Porque la propia pobreza hace que su tiempo dependa de otros. Y además es una pobreza, como decía San Juan Pablo II en la Solicitudo Rei Socialis, que tiene 1000 rostros, Adam Smith decía que el pobre es el que se avergüenza de mostrarse en público. Es decir, es aquel que no tiene los mínimos que le permiten ser uno más con normalidad. Ahora, los pobres no solo son seres de carencias. Yo he visto a pobres ser muchísimo más generosos que los que teníamos de sobra. Yo estando en Chile tuve la oportunidad de estar allí un par de veces dando clases. Yo he visto a gente pobre rezar a Dios con más confianza que yo. Desde luego muchísima más que yo. He visto a pobres, antes hablaba Arturo, don Arturo, de esas caricias, de esos gestos de cariño, de afecto. He visto a pobres
derrochar ternura. Entonces, los pobres no son solo seres de carencias. Tal vez sus carencias reflejan que también nosotros somos seres de carencias. Yo recuerdo una vez hablando con una señora en una situación verdaderamente trágica, 2 hijos, la hija drogadicta, el hijo esquizofrénico, el marido alcohólico, que me decía: yo soy pobre, pero tengo corazón. Hay gente que tiene cosas, pero no tiene alma. Recuerdo un misionero español comboniano que trabaja con prostitutas en un suburbio de Addis Abeba, que decía: aquí estas mujeres venden su cuerpo para poder alimentar a sus hijos. En Europa la gente vende el alma para comprarse un yate. A mí no me gusta dar muchos datos porque parece al final que la importancia de la pobreza son los números. Para mí los números solo significan que esto es tan real que hasta lo podemos objetivizar. Ahí hay datos, el otro día presentabais aquí en la diócesis el informe FOESA, ¿no? Pues hay datos, pues como cuando lo presentaron en Madrid, ¿no? Que se te abren las carnes, ¿no? ¿Cómo es posible? Uno se lo pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que en un país como España, con el PIB que tenemos, pues tenga estos niveles de pobreza y de exclusión social, ¿no? O sea, la desigualdad en términos de renta ha aumentado un 33%. Es curioso que todo el mundo dice: en los últimos 2 años se ha recuperado la economía, estamos recuperando los niveles pre-pandemia, pero los pobres son más pobres. Y los niveles de desigualdad que nos marca la OCDE han crecido escandalosa y dolorosamente, ¿no? O el número de hogares que no tienen para pagar los servicios mínimos que permiten una vida mínima. El agua, la luz, el gas, el teléfono, en nuestra sociedad no son lujos. Yo recuerdo una vez, no sé si recordáis, ya hace muchos años, yo era seminarista o estaba recién ordenado cura, que el famoso conflicto que hubo con los inmigrantes subsaharianos con el tema de los invernaderos, lo de los plásticos en el Ejido, en Almería, que aquello acabó con agresiones, peleas. Yo recuerdo un empresario que decía de los subsaharianos, decía: es que yo ya no sé qué pretende esta gente, hasta quieren tener cuartos de baño. Familias donde nadie trabaja, miles de familias que en alguno o en todos de sus miembros sufren el paro. La pobreza severa ha crecido un 35% y la privación material severa, lo que llamábamos antes ya casi la pobreza famélica, la pobreza vergonzante, se ha duplicado. Y además esto afecta a los derechos humanos, esos que en lenguaje clásico se decían los derechos humanos de segunda generación, ¿no? Los que en la Declaración de los Derechos Humanos vienen a partir del artículo 22, 23, el derecho a la salud, a la vivienda, a la educación. Pues fijaros los datos ahí de la salud, ¿no? En 260.000 hogares se sufre la falta de acceso a medicamentos o tratamientos por problemas económicos. Han aumentado los problemas de salud mental, los desahucios, el impago de hipotecas. Yo os digo, yo no me voy a entretener mucho en los datos, pero los datos objetivizan el problema y los datos nos permiten no dormirnos ante el problema. Las causas de esto son múltiples. Hay una profesora norteamericana, la doctora Iris Marion Young, que ella habla de que hay 5 rostros de la opresión, que hay 5 rostros de la pobreza que también cuestionan cómo nosotros estamos presentes en el mundo, cómo nosotros acompañamos a la gente de nuestras comunidades, incluso cómo nosotros vivimos. No vaya a ser que nos descubramos que nosotros estamos participando en esos mecanismos de exclusión y opresión. Habla de la explotación laboral, ¿no? Cuando la transferencia de los resultados del trabajo no fluye para todos por igual. Acordaros de un dato. Cuando superamos la crisis del 2008, allá por el 2017, 2018, que ya la cosa pues parecía que andaba un poco más alegre, el PIB español había crecido, si no me falla la memoria, en torno a 50.000 millones de euros.
Pero cuando tú veías el crecimiento de las rentas del trabajo, no había crecido proporcionalmente ni la décima parte. Entonces tú decías, esos 50.000 millones de euros, ahora que no me oye nadie, yo hay días que no los gano, pues, ¿dónde han ido a parar? Pues dice la doctora Iris Marion Young, dice, oiga, es que alguien se está encargando que los mecanismos del trabajo hagan que la riqueza que genera el trabajo no fluya en la misma dirección de los trabajadores que en otras direcciones. La marginación que supone ya no la pobreza, sino la peor de las pobrezas, cuando la sociedad te manda el mensaje de que es que aunque tú te mueras no pasa nada porque nadie lo va a notar. O incluso se van a alegrar porque cuidar a un anciano cuesta una pasta. Cuidar a un niño con graves enfermedades cuesta una pasta. Atender las carencias económicas o las dificultades académicas de muchos chavales cuesta una pasta. Y entonces siempre hay por ahí iluminados que te dicen, ¡uf! ¿Cuánto dinero nos ahorraríamos si nos librásemos de los pobres? Es que no podemos vivir mejor por culpa de los pobres, porque la realidad de los pobres nos obliga a compartir con ellos. Y de cura a cura, yo esto lo he oído. Algún compañero que de repente te dice, uy, qué bien, que ya están los de Cáritas para atender a los pobres y así yo no tengo que andar pendiente de ellos. ¿Os suena la frase? Otra cuestión fundamental es la carencia de poder. Porque además a los pobres los deslegitimamos haciéndoles responsables de su propia pobreza. Yo digo que me dio la risa, por no decir otra cosa, cuando en la época dura de la crisis empezaron a aparecer por la Cáritas parroquial, yo entonces estaba de párroco en un barrio de Madrid, justo que está a la entrada de la carretera de Valencia, el barrio de Moratalaz, enfrente del barrio de Vallecas, donde gente de la parroquia que había criticado duramente al grupo de Cáritas porque nosotros lo único que hacíamos era alimentar a los vagos del barrio, y un día estaban ellos allí pidiendo una ayuda para pagar el recibo de la luz. El imperialismo cultural. El imperialismo cultural, fijaros, Juan Pablo II llegó a llamar héroes a los pueblos pequeños, humildes, pobres del mundo que habían sido capaces de defender sus raíces culturales. Porque además hemos creado frente a los pobres unos mecanismos de exclusión muy sofisticados, porque no solamente hemos generado un modelo cultural, hemos generado un modelo cultural que solo te permite la integración si tienes un nivel determinado de renta. Aquello que dice González Faust, parafraseando a Descartes, cuando decía, consumo, luego existe. Y luego hemos generado auténtica violencia contra ellos. Al final, los culpables de que España no crezca es que los trabajadores piden un mejor salario. Al final, los culpables de que las empresas no funcionen es que cuando un ingeniero de 27 años, que lleva contratado en la empresa 4 años de becario, dice, hombre, yo creo que ya de becario he tenido bastante dosis. Hombre, yo creo que a nosotros con 2 años de pastoral hasta nos ordenan cura y nos hacen párrocos. Bueno, pues si fuerais ingenieros, no habéis pasado de seminarista de segundo de teología. Todo esto nos lleva además a mí a otra cuestión fundamental. La pobreza deja cicatrices. Coetzee, ese sudafricano que vive en Australia, que fue premio Nobel de Literatura, creo recordar, en el 2003 o en el 2001, por ahí fue, hablando en un marco mucho más global, pero que es perfectamente aplicable a los pobres, decía, el mundo es un lugar de horror inimaginable, que solo ve una pequeña minoría de personas mientras los demás están ciegos. Y aquel grandísimo católico francés, que era un volcán, Léon Bloy, decía, el sufrir pasa, el haber sufrido no pasa jamás. Yo hace muchos, muchos años estuve de voluntario en una leprosería y me decía una de las mujeres leprosas, se llamaba Cintia, decía, aunque te cures de la lepra, tu cuerpo nunca te permite olvidarte que tuviste lepra. Aquella mujer tenía amputados
De los 10 dedos de los pies, creo recordar que 6, 4 en un pie y 2 en otro, y tenía amputados 3 dedos de una mano. Y ella se miraba la mano y decía, esta mano a mí nunca permite olvidarme que yo he tenido lepra. Y los pobres tienen cicatrices. Es como Jesucristo resucitado. Si recordáis el texto de Santo Tomás, que por supuesto lo recordáis, ¿cómo reconocen a Jesús? Por las huellas de la cruz. El Cristo resucitado nunca deja de ser el Cristo crucificado. Y nuestros pobres nunca van a dejar de sentir las cicatrices que dejó la pobreza. ¿Cómo aparecen los pobres en la Biblia? Esto es un tema que todos sabemos, pero yo solamente quiero recordar 3 cosas importantes. Los profetas sitúan a los pobres en el núcleo del verdadero pueblo de Dios. Y nos dicen que toda injusticia, no voy a contar toda la diapositiva porque si no se nos va la mañana, que toda pobreza, que toda injusticia es una ofensa contra Dios. Cuando tenemos delante de nosotros un pobre, ese pobre es como un síntoma que habla un médico. La pobreza indica que probablemente ha habido cosas que no han funcionado en esa persona. Nos está indicando que hay cosas que no están funcionando en la sociedad. Pero a mí como cristiano, como católico, como cura, me dice también algo, que hay cosas en mi fe que no están funcionando. En el Nuevo Testamento hay algunas palabras que se usan, normalmente en el Testamento, las traducciones al castellano, se mete la palabra pobre y sirve la palabra pobre como una especie de vale para todo, ¿no? Y sin embargo se usan distintas palabras griegas que indican distintos matices y que nos permiten descubrir que, por desgracia, hemos debido de avanzar poco en la humanidad, porque cuando los mismos pobres que aparecen en el Nuevo Testamento siguen siendo los mismos que llaman a la puerta de la parroquia o a 1000 puertas, ¿no? Los heptogoi, que era el grupo de los pobres en ese sentido global de necesitados, mendigos, ciegos, cautivos, enfermos, tullidos, cojos, viudas, huérfanos. También se incluía en ese grupo a los jornaleros con salarios bajos, especialmente a los jornaleros si eran extranjeros, porque a eso se les pagaba menos. Yo no sé si vosotros habéis tenido la experiencia, a mí me ha pasado. Reconozco que aquel día dije un par de burradas por teléfono. Estábamos en el despacho parroquial el día de Cáritas, nunca se me olvidará, los jueves, de 5:30 de la tarde a 10 de la noche. Un señor, mire, es que tengo mi madre y mi padre son mayores, enfermos, estamos buscando una señora interna que les cuide, me he enterado que ustedes tienen una especie de bolsa de trabajo. Ah, pues sí, pues mire, usted se pasa aquí un día, hablamos, comentamos. Dice, pero yo la quiero mejor de Latinoamérica, extranjera, que a esas hay que pagarlas menos. Y reconozco que le solté una burrada teológica, por decirlo finamente, y me dice, no entiendo por qué usted se enfada. Y me lo dijo el tío con toda la cara. No entiendo por qué usted se enfada. ¿Qué hay de malo en decir que me la mande extranjera porque así hay que pagarla menos? Pura eficiencia económica, ¿no? Los pobres también son los que desde Dios se dejan configurar la vida de tal manera que ya es la voluntad de Dios la que guía su vida. Los pobres son aquellos que dicen, yo no voy a hacer mi vida, es Dios quien va a hacer mi vida. Y en la casa en la que estamos, Santo Tomás de Villanueva, sabemos que cuando alguien deja su vida en manos de Dios, esa vida acaba estando al servicio de los pobres. Precisamente eso verifica que tu vida la has puesto en manos de Dios y no en manos de un ídolo o en manos de otras cosas. También muchas veces identificaba a los pobres con los pecadores. Todos recordamos el texto del ciego de nacimiento, quién pecó, él o sus padres, ¿verdad? Porque al final el ser pobre y pecador era por culpa del pobre y del pecador. O sea, Dios te estaba castigando, Dios te estaba soltando brea y tú lo que tenías que hacer era aguantar el chaparrón y casi dar gracias a Dios, ¿no? Luego están los nepioi.
Los nepioi serían los ignorantes, los que carecían de cultura y de formación, lo cual les condenaba a la pobreza religiosa, porque como no sabían leer, como no conocían las normas cúlticas, como no conocían los famosos 666 preceptos de la religión judía, pues no podían cumplir, y si no podían cumplir, eran pecadores. Y si encima eran ignorantes y pecadores, más razón para excluirlos. Luego estaban los microi. Los microi eran los pequeños, ¿verdad? Yo recuerdo una concejala, X partido político, de uno de los pueblos más ricos de Madrid. Y creo que es el primero o el segundo en el ranking de riqueza de municipios de España. Desde luego está entre los 5 municipios más ricos de todo el país. Que en un pleno donde hablaban de que el ayuntamiento iba a implementar unas políticas de ayuda a las madres gestantes, el argumento que defendía esta mujer para promover el aborto eugenésico en los niños o niñas con graves malformaciones es que si nacen luego atenderles cuesta mucho dinero. Porque, señor obispo, perdóneme, es que si eres pequeño, lo mejor que te den, y no precisamente que te den paella. Luego estaban los últimos, los estajoi. Los estajoi son... Mirad, yo cuando paseo por Madrid y veo a la gente que está durmiendo en los huecos de los cajeros, debajo de un puente, justo por donde yo voy desde casa al centro de Cáritas de atención a los toxicómanos, hay un puente donde por las noches va un grupo de gitanos rumanos a dormir. Y les ves que a partir de las 7, 7:30 de la tarde empiezan a montar su pequeño campamento. Esos son los estajoi, los que no cuentan. Y luego están los elagistoi. ¿Quiénes serían los elagistoi? Pues mirad, el que pide, el que tiene la mano, ese que te dice, oiga, es que como usted hoy no me dé, yo hoy no como. Son los que, como dice ahí, los desvalidos. Desvalidos en el sentido etimológico castellano, que significa los que o se les ha arrancado su valor o los que sienten que no tienen valor. Y esto yo lo he presentado de una manera muy simplona, porque evidentemente daría para más, con esas 3 imágenes. Esto nos habla de un mundo, ahí están los pajarracos, que no funciona bien. Yo con esa imagen, este mundo no funciona bien. De un mundo donde el hombre vive continuamente en una lucha entre el ser y el tener. Y nosotros, como católicos, como curas, ¿os acordáis del dogma del cambio ontológico por la ordenación? Nosotros estamos configurados ontológicamente con Cristo, sumo y eterno sacerdote. Algo tendremos que aportar a tantas y tantos hijos, hijas de Dios, que desde luego serán hijos de Dios como todos, pero desde luego como ciudadanos, los mayores que me escuchéis, ¿os acordáis cuando existían funerales de primera, de segunda, de tercera, verdad? Bueno, pues hay ciudadanos de primera, de segunda, de tercera. Si recordáis el día de San Isidoro de Sevilla, que es el 23 de abril, creo recordar, cuando leemos en el oficio de lecturas el texto de San Isidoro de Sevilla, cuando dice, todo cristiano tiene que atender a los hombres. Dice, pero si el obispo no tiene abierta su puerta a todos, no tiene corazón. Yo, cuando leo ese texto en el oficio de lectura, yo siempre he quitado la palabra obispo. Y he puesto católico. Obispo dixit. Entonces, ¿cómo escuchar el grito de los pobres? Mirad, en la RAE dice que un grito es levantar la voz, manifestar la desaprobación ante algo, reprender, mandar algo a gritos, que un grito es una voz muy esforzada, levantada, que es una manifestación vehemente de un sentido colectivo. Bueno, yo creo que el grito de los pobres es el grito de Dios. Por lo que digo ahí, ¿no? La pobreza evangélica no debe confundirse con la miseria antropológica, sociológica o psicológica. Jesús pobre fue enviado para luchar contra la miseria que degrada y arruina al ser humano. El pobre, según el Evangelio, lucha por la dignidad de la persona, por un mundo más justo y fraterno, para que todos se sienten en torno a la misma mesa,
Por ello, combate toda forma de codicia y de egoísmo. El grito de los pobres refleja que en nuestro mundo los 7 pecados capitales se practican todos los días y además se practican con devoción y vehemencia. Para escuchar el grito de los pobres tenemos que tener criterio. Hace 2 o 3 años salió un nuevo Directorio General de Catequesis, pero el anterior, el que se hizo cuando estos temas estaban bajo la autoridad de la Sagrada Congregación para el Clero, en el número 71, creo recordar que ese Directorio General de Catequesis es del año 96, decía que para hacer la lectura adecuada de los acontecimientos, que para hacer la lectura adecuada de la realidad, que además viene exigida por la vocación misionera de la comunidad cristiana, decía que para hacer ese estudio hace falta la doctrina social de la Iglesia. Y decía que es indispensable. Yo creo que tendríamos que preguntarnos qué papel ocupa la doctrina social de la Iglesia en nuestras vidas, como instrumento de análisis de la realidad, pero también como contenido del querigma y de nuestras propias catequesis. En este Directorio General de Catequesis, cuando la Sagrada Congregación para el Clero, si no me falla la memoria, la presidía el cardenal Darío Castrillón, el de Colombia, que no era precisamente, dice don Arturo, que no era precisamente don Simpatías, yo añado que desde luego no era ninguna veleidad progresista, decía que la catequesis de la Iglesia adolecía, entre otros defectos, de una escasa presencia de la doctrina social de la Iglesia. Y recordad que en el compendio de doctrina social de la Iglesia se dice en el número 22 que la vida moral forma parte de nuestra respuesta al plan de Dios sobre nuestra vida. Y que por nuestra fe en la Santísima Trinidad todos somos seres sociales. Pretender vivir nuestra fe al margen de la dimensión social del hombre sería como negar nuestra fe trinitaria o caer en manos del pensamiento liberal o marxista que convierte la dimensión social o en una estrategia que facilita la consecución de unos objetivos o en la pertenencia a una magna estructura que legitima mi existencia. Ahí cada uno que sepa dónde pone su lugar. ¿Quiénes gritan? Pues grita mucha gente. Pues gritan los esclavos. Hoy en día, varias organizaciones muy serias tienen localizadas bolsas de esclavos en el sur de Estados Unidos, México, países de Centroamérica, Brasil, la zona sudeste de Asia, países como Somalia, Sudán, Etiopía, Arabia. Hay tráfico de esclavos. O sea, eso que hemos visto en la película de Ben-Hur, de la famosa cadena de esclavos, eso existe hoy en día, ¿eh? Hay lugares en Sudán donde se venden y se compran esclavos, como vemos en las películas estas de piratas, de chico, joven, guapo, fuerte, ¿quién da más? Hay quien sitúa el número de esclavos en el mundo en una cifra no inferior a 20 millones. Y dentro de esta cifra situar, por desgracia, una auténtica legión de críos y crías que sirven para la explotación sexual, el tráfico de órganos y otras lindezas parecidas. Las víctimas de la guerra, dentro de la guerra añadir, mira, se me escapó, no lo puse, todas las víctimas de los desastres naturales, los enfermos, los ancianos, los trabajadores y parados, los perseguidos, las prostitutas, los inmigrantes, los niños y jóvenes, las víctimas de trata, los sin techo. Y cuando digo que gritan, yo tampoco estoy diciendo que escuchemos su grito y nos lo comamos como el que engulle, como si fuéramos patos. Jesús escucha el grito de los pobres y hace un discernimiento. Yo lo que siempre digo es que el discernimiento que hagamos sea evangélico, no otro. Que el discernimiento que hagamos sea evangélico, no otro. Yo la sensación que tengo es que, por desgracia, muchas veces escuchamos el grito de los pobres, pero no lo interpretamos con criterios evangélicos, lo interpretamos con otros criterios. Y, lógicamente, entonces salen respuestas que no son evangélicas. ¿Cómo gritan los pobres? Yo aquí he puesto 8 cosas que yo he experimentado en mi vida al tratar con personas pobres. Gritan con su palabra, con lo que te dicen. Gritan con el rostro.
Yo creo que todos tenemos experiencias de ver gente que de repente te dice una señora, no, si tengo 40 años y aparenta 70. Ver rostros demacrados porque ya no se puede llorar más. Te gritan con la postura. Yo los he visto en la sala de esperas de Cáritas arrugados, doblados, inclinados, cabizbajos, avergonzados. A veces les preguntas y callan, porque no tienen ya ni fuerzas para hablar. Porque están tan hartos de contar la misma batalla en Cáritas, en los servicios sociales, en la trabajadora social del hospital, en el trabajador social que atiende el colegio del hijo, que ya te dicen, ¿y ya para qué voy a contarlo? ¿Para qué voy a contarlo? A veces es la apariencia, ¿no? La ropa, la manera de peinar, la falta de higiene, el propio contexto que rodea a esa persona. ¿Cuántas veces te llegan al despacho y les dices, por favor, ¿me puedes dar este papel? Y entonces viene la historia de la bolsa. ¿Qué es la historia de la bolsa? Te sacan una bolsa donde a su vez hay otra bolsa y en esa bolsa hay 4 papeles y luego 4 papeles arrugados y luego dentro de esos 4 papeles arrugados dicen, no, este no son, espérese, y de repente aparece otra bolsa y se crea ahí un contexto donde de repente dices, madre mía, a ver cómo ponemos orden y concierto. Luego también los pretextos que te ponen, porque a veces te engañan. No nos olvidemos que si Dios ha mostrado un amor preferencial a los pobres no es porque sean mejores que nosotros, es simple y llanamente porque son pobres. A mí estas lecturas acarameladas, balsámicas, edulcoradas, como, si me perdonáis la expresión, pijiflús, de los pobres, algo así como si los pobres fuesen como un alma cándida flotante, ¿qué leches? Un pobre es un tipo, una tipa como yo, que se cabrea, que se enfada, que ríe, que llora y que a veces te da coces. Lo que pasa es que yo no sé qué pasa, que cuando da un pobre una coz, lo usamos como argumento para que le den por saco. Pero cuando el rico te da la coz, bueno, claro, es que las cosas de la vida hay que aguantar, el trabajo, ¿verdad? Y luego en muchos de ellos la dignidad ética. La dignidad ética que tienen. Gente que te da unas muestras de honradez que te ponen los pelos de punta. Y que te dicen, hazte preguntas. O sea, cuando te viene una persona que le falta para dar de comer a sus hijos y le has pagado los libros del colegio y le han costado los libros del colegio 36,51 y te devuelve 13,49, céntimo a céntimo. Y te dice, no, padre, usted, o a la persona de Cáritas, los libros me han costado 36,51, usted me dio 50 euros y yo le devuelvo 13,49. Y esto plantea para mí 3 cuestiones nucleares. Los pobres son un lugar teológico, son una oportunidad de encontrarnos con Dios cada día. Son un encuentro, son un lugar de encuentro y de revelación con Dios y de Dios. Porque el grito de los pobres no es solo el grito de un ser humano. Es también lo que me está gritando Dios a través de ese ser humano. Y es también lo que me está gritando ese ser humano a través de Dios. Porque en los pobres grita Dios. Y en Dios gritan los pobres. Los pobres son un lugar hermenéutico. Son un lugar donde se nos desvela el rostro de Dios. Nos permiten poder responder mejor a la pregunta, ¿quién es Dios? Todos recordáis la entrada de San Francisco de Asís en Roma, ¿no? Basílica de San Juan Letrán, Inocencio III, el hombre más poderoso de Occidente en su época. Un tipo que se permitió el lujo de coger a Juan sin tierra de Inglaterra y decirle, ¿cómo te me has puesto chulo? Ala, te quito de rey. Eso era un papa y lo demás eran tonterías. Yo, como no tengo aspiraciones, lo puedo decir. Ese hombre
ese hombre que era el más poderoso del mundo, ve llegar allí a 4 frailucos descalzos, manchados de barro, y el primer día los trata mal. El primer día desconfía, a ver si van a ser unos cátaros, unos albigenses que me la van a liar. Pero acaba descubriendo en aquel sueño, ¿verdad?, que aquel frailuco va a sostener su iglesia. Y los pobres cuestionan nuestra humanidad. Todos recordáis cuando estudiábamos teología sistemática y antropología teológica y teníamos que estudiar a Paul Tillich, ¿verdad? El famoso Yo Tú. Y todos recordamos aquel libro de René Latourelle, ¿no? El hombre y sus problemas a la luz de Cristo, cuando habla de la alteridad. Y cuando en antropología teológica nos tocaba leernos el manual de aquel grandísimo teólogo, desgraciadamente tan joven fallecido, que era Juan Luis Ruiz de la Peña, en su libro Imagen de Dios, cuando hablaba del hombre como un yo y como un tú, ¿verdad? Yo no puedo ser plenamente humano si no reconozco al otro plenamente humano. Mi humanidad también depende de mi capacidad de reconocer en el otro la plenitud de lo humano. El escupir a la humanidad de los pobres es como escupirnos a nosotros mismos. En el mismo Directorio General de Catequesis se hablaba que la Iglesia, como madre de los hombres, lo primero que ve es con profundo dolor una multitud. Miro el móvil por la hora, porque nunca uso reloj. Voy bien de tiempo. Una multitud ingente de hombres y mujeres, niños, adultos y ancianos, en una palabra, de personas humanas concretas e irrepetibles que sufren el peso intolerable de la miseria. Y precisamente ahí hay una palabra preciosa, irrepetibles. Acordaros que cuando estudiábamos antropología se nos decía que uno de los principios básicos de la dignidad humana era la unicidad, la unidad y la irrepetibilidad de cada ser humano. Un pobre es un ser humano irrepetible. La manera en que se manifiesta lo humano en cada pobre o en cada uno de nosotros es una riqueza de lo humano que es irrepetible. Por eso es importante, lo dice el Catecismo, el Compendio, Veritatis Splendor, que la vida moral, el famoso decálogo que tantas y tantas veces habremos explicado en una homilía o en una catequesis con jóvenes o con críos, tomemos conciencia de que el decálogo nos marca no solamente ya un comportamiento moral personal, sino que también nos marca una manera de entender la moral pública, la moral social, la manera de ser ciudadanos. Y esto nos obliga a una transformación personal que yo he puesto ahí, lo de los 5 sentidos, ¿no? Y tenemos que atacar esto, como diría Santa Teresa de Jesús, con determinada determinación. La Gaudium et Spes decía que para hacer buena moral había que aplicar esto del círculo hermenéutico, ¿no? Que yo lo llamo ir con todo el equipo. La razón, la fe y la experiencia humana. Nosotros no nos acercamos a los pobres como sociólogos, porque no lo somos, ni como trabajadores sociales. Nos acercamos como aquellos que han sido configurados con Cristo pastor. Y no una configuración puramente pastoral, utilitarista, sino una configuración sacramental. La gran afirmación del Concilio sobre la Iglesia la sabemos todos. La Iglesia es el sacramento universal de salvación. A nosotros nos toca ser sacramento de ese sacramento y de manifestarle a los pobres que la Iglesia también es para ellos sacramento de salvación. Y como veremos más adelante, es sacramento de salvación integral. El mundo de la pobreza, yo lo digo que es como una hidra, ¿verdad?, de la mitología griega, es como el monstruo de las 7 cabezas. Y esto lo primero que nos obliga es a cambiar la mirada. Mirar, un jesuita español que ya es muy, muy mayor, ha estado muchísimos años en Cuba, dice en una de sus muchas obras, de muchas maneras tratan los pobres de adueñarse de nuestra mirada para que veamos la realidad con los ojos de quienes dominan la sociedad. Si lo logran, se han adueñado de gran parte de nuestra vida. Una mirada cautiva es una persona esclava. Si la realidad se nos presenta atractiva, la acogemos. Si la percibimos como amenazante, levantamos nuestras defensas.
Hoy se lucha con imágenes como en otro tiempo con espadas o con balas. Por eso yo ahí planteo cómo mira Jesús. ¿Cómo mira Jesús a los pobres? Mech hablaba de la mística de los ojos abiertos. Recordar aquello que decía Carlos de Foucault, que a mí me pone los pelos como escarpias, cuando decía: yo no puedo comprender a aquellos que contemplando al niño Jesús en el portal de Belén pueden seguir siendo ricos. Yo no puedo. Tenemos que cambiar el oído. Fijaros que en la Evangelii Gaudium dice el Papa Francisco: la Iglesia ha reconocido que la exigencia de escuchar este clamor brota de la misma obra liberadora de la gracia en cada uno de nosotros. Es decir, nuestra capacidad de oír a los pobres va a ser un signo de cómo obra la gracia en cada uno de nosotros. Más adelante dice en el 190, a veces se trata de escuchar el clamor de pueblos enteros, de los pueblos más pobres de la tierra. Pues si queréis, en vez de los pueblos más pobres, pues ponéis los feligreses más pobres de la parroquia. Y creo que la frase no pierde sentido. El inefable Silebex decía que algo de un suspiro de misericordia y compasión se oculta en las últimas profundidades de la realidad. La escucha de los pobres nos obliga a escucharles para descubrir ese suspiro de misericordia y compasión divina que se oculta en las más profundas realidades del ser pobre. El Papa Francisco, que tanto nos ha hablado de ser amigo de los pobres, a mí me lleva a preguntarme o a afirmar, es que no hay amistad sin escucha. ¿Quién es el amigo? El que te escucha. ¿Quién es amigo? El que te acoge. ¿Quién es amigo? El que te soporta. ¿Cuántas veces le habremos dicho a los amigos curas cuando hemos tenido un mal día y nos han oído el desahogo? Les habremos dicho eso de, menos mal que me aguantáis, que si no, ¿qué sería de mí? Egid van Bronckhorst era un jesuita holandés que murió muy joven, con 30 y pocos años, trabajaba de cura obrero en una fábrica metalúrgica, se rompió una cadena, se desprendió una placa gigante de metal y le partió en dos, literalmente. Le partió en dos. Este hombre vivía en una pequeñita comunidad de jesuitas, en un barrio obrero, en una ciudad holandesa, y él solía decir que la amistad con los pobres nos hace amigos de Dios. Escuchar a los pobres nos va a ayudar a escuchar a Dios y nos va a ayudar a crecer en mística y en vida teologal. Luego está lo de tocar. Fijaros, Jesús tocó a la gente. Jesús abrazaba, Jesús besaba, Jesús acariciaba. Y el buen samaritano tocó al caído, porque para subirle a una montadura no creo que te llevase un toro de carga y lo sujetase y lo pusiera en el caballo. Hubo que abrazarlo, hubo que cogerlo. Y Tomás tuvo que meter los dedos en la llaga de Cristo. Y aquellas buenas mujeres después de la cruz tuvieron que tocar el cuerpo muerto del Señor y embalsamarlo. Y María y José, ¿cuántas veces tocarían a Jesús siendo niño? Y Francisco de Asís besó al leproso. Y claro, y hay que olerles. Mirad, yo aquí no me voy a cortar un pelo. Los pobres huelen mal. No es coña. Pues porque les falta higiene. Porque no se cambian de ropa. Porque viven en subculturas, no todos evidentemente, pero muchos de ellos, que les hacen que su manera de entender las cuestiones básicas que nosotros entendemos del cuidado del cuerpo, del alma, ellos lo viven de manera distinta. En Madrid tenemos ahora mismo el problema de la Cañada Real, que el sector 6 lleva más de un año sin luz. Y sin luz significa no hay agua caliente. Claro, en Madrid en verano, ducharte con agua fría, vamos, lo agradeces. Pero en Madrid en invierno una ducha de agua fría es más de espíritu cartujano que de otra cosa. Y no tener lavadora complica la vida. Y no tener nevera. Y muchas cosas. Y yo he oído eso, lo de, qué olor y qué mal huelen.
González Vuelta, el jesuita que os decía, él habla de que el olor de la miseria es inconfundible. Y dice, la pobreza huele exactamente igual en todo el planeta. A mitad de párrafo, la pobreza huele mal, no nos gusta, hace que nos tapemos la nariz y la boca, que salgamos corriendo en cuanto sentimos la arcada que antecede el vómito y procuramos alejarnos de ella. O la alejamos disfrazándola de beneficio para el bienestar común con políticas de aislamiento. Cuidado, a veces el olor no es el físico, es el social. Yo soy el coordinador académico de las cuestiones de formación de la pastoral gitana a nivel de toda España. Me decía uno de los agentes de pastoral gitana, gitano él, un hombre estupendísimo, un hombre que colabora en su parroquia, que dirige el coro de niños en la misa de familias, que ayuda al párroco en la animación pastoral y litúrgica de la residencia de ancianos que visita, y que el hombre va casi todos los días a misa. Dice, ¿sabes? Hay gente que cuando ve que en el banco estoy yo, no se sienta. Y que me niegan la paz en misa, porque soy el gitano. Porque hay olores físicos, pero hay olores sociales, ¿no? Y luego está lo de tocar. Perdón, lo del gustar, ¿verdad? Claro, en una sociedad frívola lo del gustar lo hemos convertido en el caprichito. Pues tú me gustas, no me gustas, me gusta el chocolate o me gustan las manzanas o no, me gustan más las naranjas o prefiero las judías a las lentejas, ¿no? A veces usamos de la misma manera a las personas. Me gusta que en la parroquia estén los que me gustan. Me rodeo y hago corrillo con los que me gustan. Al final todos tendemos, como digo yo, a hacernos el grupito en la parroquia, ¿no? Claro, el me gusta, no me parece pastoralmente un criterio como muy evangélico. Y sobre todo cuando incluso esto lo aplicamos a la Eucaristía. Ahí os traigo yo dos citas, una del grandísimo Henri de Libac y otra del aún más grande Pedro Arrupe. La cita del padre Arrupe es de una conferencia que dio en el Concilio Eucarístico Internacional de Filadelfia del año 1976. ¿Cómo podemos celebrar la Eucaristía? ¿Cómo podemos convocar a la gente a la Eucaristía si nosotros mismos, con el criterio del gusto, segregamos a la gente? ¿Cómo ese banquete universal de salvación que es la Eucaristía podemos celebrarlo desde el criterio de me gusta, no me gusta? Escuchar a Dios en los pobres exige tomar conciencia de que nosotros por naturaleza tenemos una conciencia intencional. El hombre es capaz de aprender, de conocer y de posicionarse frente a la realidad. De que todos tenemos experiencia de vida teologal y vida mística. Todos tenemos conciencia de que el camino de la santidad no es decir, ala, ya tengo la santidad. No, es alcanzar, al menos caminar en dirección hacia la plenitud de una experiencia. Donde nos vamos a ir reconociendo pobres. En los ejercicios espirituales de San Ignacio se explica muy bien cómo la criatura y la criatura siempre es más pobre que el Creador. El propio San Ignacio hasta nos recomendaba empezar todo acto de oración o todo momento de oración haciendo una humillación a Dios, reconociendo nuestra propia pobreza. Y esto nos obliga a cambiar de posición. ¿Cuántas veces frente al pobre tenemos una posición altiva? Él es el que está abajo, yo soy el que está arriba. Y si no me siento más grande, me busco una excusa, me busco una escalera para ponerme por encima de él. Porque yo soy el cura, porque yo soy el párroco, porque yo soy el trabajador social de Cáritas, porque yo soy el que dirige el centro social. O mira, porque yo soy el que está aquí en el despacho y tú eres el que ha llamado a la puerta. Y eso es la escalera que nos permite ponernos en posiciones de superioridad. Y Jesús miraba a los ojos. La única situación en la que está Jesús mirando de arriba a abajo es en la cruz. Porque todos sabemos que los relatos teológicos de Jesús hablando en un monte
Sabemos que son composiciones teológicas para indicar que está hablando con la autoridad de Dios. Y esto nos lleva a tener un corazón de carne y no un corazón de piedra. Como yo ya sabía que a estas alturas estaríais muy serios y diciendo a ver si este tío rollo acaba, pues por eso vi ese chiste en internet. No sabía que iba a estar hoy aquí un obispo. Y entonces, pues, es broma. ¿Cómo implica a la Iglesia ante el grito de los pobres? Pues mirar, lo que decía el padre Yacuría, hacernos cargo de la realidad, tomar conciencia de ella, atrevernos a cargar con ella, hacer un juicio evangélico y dar una respuesta evangélica, una respuesta samaritana, encargarnos de ella. El propio Leonardo Boff, en ese librito del año 1982, reconocía que siempre en la Iglesia ha habido gentes e instituciones que se han encargado de los pobres. Siempre. Que ha sido una constante en la Iglesia. Y el propio Benedicto XVI nos recordaba en el año 2007 que la opción preferencial por los pobres está implícita en la fe cristológica, en aquel Dios que se ha hecho pobre por nosotros para enriquecernos con su pobreza. Me voy a saltar esto por no aburriros más, pero sí que quiero recordar algo y ya voy terminando. Esa es la foto de un cura villero de Buenos Aires. Los presbíteros ante el grito de los pobres, mandato eclesial. Fijaros, en la Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis, traducido al castellano, el manual de instrucciones para seminarios, pues en esos 4 números dice que a los seminaristas hay que formarles de tal manera que estén preparados para servir a los pobres. En la Pastores Dado Vobis, San Juan Pablo II decía que los presbíteros deben considerar a los pobres y a los más débiles como confiados a ellos de un modo especial. En el 49 dice que la preparación al sacerdocio tiene que incluir una seria formación en la caridad, en particular en el amor preferencial por los pobres, en los cuales, mediante la fe, descubre la presencia de Cristo. En el Directorio para el Ministerio y la Vida de los Presbíteros del año 2013 se dice que el obispo envía a sus ministros a los lugares donde es más urgente su misión, especialmente a los más pobres. Que el sacerdote tendrá compasión de los sufrimientos que aquejan a los hombres, sobre todo de aquellos que derivan de las múltiples formas que asume la pobreza. Que estará especialmente cerca de los que sufren, los pequeños, los niños, las personas que pasan dificultades, los marginados y los pobres. Que será amigo de los pobres, les reservará las más delicadas atenciones de su caridad pastoral, con una opción preferencial por todas las formas de pobreza que están trágicamente presentes en nuestro mundo. Y en el documento del año 2002, también de la Sagrada Congregación para el Clero, el de los presbíteros, el presbítero, pastor y guía de la comunidad, dice: el presbítero corrige con prudencia, cuida de los ancianos, de los débiles, de los abandonados, de los enfermos, se entrega a los moribundos, dedica particular atención a los pobres y a los afligidos. Pero frente a eso, hay algo que suena tentador. ¿Qué voy a hacer yo? Yo solo no puedo nada, si esto me desborda, si es que, claro, si es que fíjate tantos como son, si ayudo a uno voy a tener que ayudar a todos. Un escocés que estaba un poco pirado, pero que era un tipo genial, decía, qué pena, Edmund Burke, decía, qué pena que por pensar que puedes hacer poco no hagas nada. Y decía este hombre que para que triunfe el mal, solo es necesario que los buenos no hagan nada. A veces nos paraliza porque, claro, ¿cómo voy a ser yo objetivo ante estas situaciones? Porque entonces, decía un sociólogo francés que ante la realidad, Bourdieu, dice, se puede ser objetivo, pero jamás neutral. Porque Jesús fue objetivo. Si Jesús no se callaba ni debajo de un charco, pero no fue neutral. Jesús no fue neutral. Y fijaros lo que decía Karl Rahner. La cita está tomada de aquel libro publicado en el año 1969, Cambio estructural en la Iglesia. Dios y el diablo parecen andar en el detalle, pero la predicación eclesiástica se mueve en lo inconcreto. Claro, frente a esto, la Iglesia nos regala algunos aguafiestas. Uno de ellos es el padre Serretti, un profesor de doctrina social de la Iglesia, sacerdote, que dice que la doctrina social de la Iglesia, dice, para que una sociedad no es otra cosa que un modo de ser cristianos.
Para que en una sociedad se ponga en marcha lo que la DSI sugiere y estimula a pensar y actuar, es necesario un nuevo encuentro de los cristianos con el cristianismo, una nueva pertenencia a la Iglesia y a la comunidad cristiana. Dice la DSI en su versión más auténtica, es un modo de ser cristianos. Lo terrible es que alguien, como Jean Guénot, un intelectual francés de los años 30 del siglo XX, llegó a reconocer en los cristianos una cofradía de los ausentes. Decía, cristianos extraños, esas bellas almas a quienes el compromiso les parece siempre una auténtica ordinariez y constituyen algo así como una cofradía de los ausentes. Yo muchas veces me he preguntado si yo en mi acción como cura he contribuido a aumentar el número de socios en la cofradía de los ausentes. Un católico, Pegui, acababa diciendo, algunos por no pertenecer a su tiempo creen que pertenecen a la eternidad y como no tienen coraje para ser del mundo creen que son de Dios. Y Juan Pablo II, en el documento, la exhortación postsinodal al sínodo sobre la nueva evangelización, decía que tenemos dos tentaciones, o pensar que el compromiso eclesial es solo de puertas para adentro o de puertas para afuera. Y los pobres nos recuerdan que nos necesitan dentro y fuera de la Iglesia. Nos necesitan dentro y fuera de la Iglesia. Yo me voy a comer esto y termino con San Juan Crisóstomo. No hace falta presentar a San Juan Crisóstomo, así que os leo un trocito de su homilía 88 sobre el Evangelio de San Mateo. No hay diferencia en que des al Señor a un pobre. No os alborotéis por mi afirmación. No es en efecto lo mismo alimentarle a él, a Jesús, si personalmente apareciera, lo que fuera bastante para traerse hasta un alma de piedra, que, fiados en su sola palabra, cuidar del pobre, del mutilado o del tullido. En el primer caso, la vista y la dignidad de la persona se reparten los merecimientos. En el otro, todo el premio pertenece íntegro a tu generosidad. Mayor prueba de reverencia le das en efecto cuando por sola su palabra, cuidando a un siervo suyo como tú, le das descanso en todo. Dale pues ese descanso creyendo que Él es el que recibe y el que dice, a mí me lo das. Para mí, ¿cómo se plasma esto? Mirad, el padre Arrupe, creo recordar, visitando Perú, un grupo de críos de un centro que llevaban los jesuitas, le dan el carné de limpiabotas. Y él dijo, pues si me deis el carné, voy a ejercer. Pues yo termino diciendo, mis queridos hermanos curas, ejerzamos de curas. Y perdonad el chaparrón.